sabe reír, nadie como tú sabe tanto de mí. Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar todo el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción, nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar, me aparta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar todo el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Gracias a la organización de este evento por invitarme a estar aquí y participar con ustedes. Sé que no es una hora fácil, algunos estaban todavía bostezando, sé que la foto lo despertó un poquitito. Entonces yo voy a hablar de acá abajo, si bien no soy muy alto, pero como voy a interactuar un poquito con ustedes, sobre todo al principio, no quiero estar subiendo y bajando del escenario. Vamos a trabajar en este tema de la negociación. Yo, como recién dijo la presentadora, me dedico hace varios años al tema de negociación y gestión de conflictos. Y la verdad es que es un tema que siempre lo estudié del punto de vista del mundo de la empresa, del mundo de los negocios, del mundo del management. Y cuando íbamos dando los programas en la Escuela de Negocios Austral, en el IAE, siempre últimamente me aparecía gente, sobre todo les debo confesar que eran más los hombres que las mujeres, que me decían, ¿y con mi mujer cómo hago? En este tema de la negociación. Entonces, la verdad que empecé a interiorizarme más. Sobre todo, lo que más me tocó para interiorizarme fue cuando un señor, un hombre que vino medio así como sumiso, me dijo, pero ¿por qué te interesa este tema? Digo, ¿sabes lo que pasa? Me dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre mi mujer y un terrorista? Entonces ya me empecé a alarmar. Y me dice, es que con el terrorista se puede negociar. Entonces dije, bueno, acá hay algo que investigar, evidentemente, ¿no? O sea, esto no es un tema simple. Y empecé a ahondar un poquito si había algo escrito, el tema de la negociación en el matrimonio, que ahora vamos a ver. Por eso yo quiero estar acá con ustedes para preguntarles de lo que piensan. Y la verdad es que no encontré mucho escrito de el modelo de aplicación del mundo de los negocios, del mundo de la empresa, a la relación conyugal.
Entonces, lo que les traigo acá hoy es ese tema. A ver si podemos agregar un poquito más de conocimiento a todo lo que fuimos viendo durante estas jornadas. Se van a encontrar con cosas que a veces ya escucharon ayer y hoy, pero desde este ámbito tal vez las vean distintas. Bueno, también contarles un poquito, porque a veces alguno dice, bueno, voy a escuchar algo que me va a poder ayudar a resolver los problemas definitivamente. Como me pasó a veces, ¿no? Dando esta charla en otros ámbitos, ¿no? Entonces las expectativas, no quiero que ustedes se van a ir acá con la fórmula mágica, sino que se van a ir con criterios, como estamos iluminando en estos días, a tener en cuenta en esta relación conyugal. O como me decía un señor que me decía, mi esposa y yo tenemos el secreto para un matrimonio feliz. 2 veces a la semana vamos a un restaurante y disfrutamos de una rica comida y un buen vino. Y después me decía, ella va los martes y yo los viernes. Bueno, sí, venía bien. Bueno, muy bien. Ahora, negociando en el matrimonio. La pregunta ¿es posible? A ver, alguno que me quiera comentar si es posible la negociación en el ámbito de la relación conyugal. A ver, ¿es posible? ¿Por qué? Porque siempre en una negociación, de alguna manera uno cede a cambio de otra cosa y yo creo que uno todos los días negocia en el matrimonio. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Y vos qué pensás? Lo mismo. No me queda mucha opción. ¿Cómo no te queda opción? No me queda opción. Si me hacen negociar, tengo que negociar. No, pero él dijo ceder. Sí. A ver. O sea, él dice que sí se puede negociar. ¿Quién más? A ver. Yo creo que siempre negociamos. A veces no nos damos cuenta, pero estamos negociando todo el tiempo. ¿Y cómo se negocia? Llegas más temprano hoy, mañana puedes ir a fútbol, y después mis amigas, bueno, sí. Hay una contrapartida, digamos. Te doy algo, me das algo. Te doy algo, me das algo. Para que los dos estén bien. Muy bien. A ver, ¿quién más? Que si hay que negociar es que hay un conflicto de intereses, o hay puntos de vista distintos, o hay algo que hay alguna diferencia, hay. La pregunta es sobre qué negociamos o cuáles son esas diferencias, no sé, me parece. Bien. Okay. O sea que Pablo agregó un concepto más. O sea, si hay que negociar, puede ser que haya un conflicto de intereses. Puede ser que haya algo que tenemos que debatir o disputar. Y eso es cierto, porque la negociación tiene algo que ver con eso. Permiso, que voy a ver al señor Rito Iranieta acá. Perdón. Que hayan diferentes intereses no quiere decir que haya un conflicto. Puede ser que en la negociación, eso me parece que vas vos con eso de win-win, es posible que podamos negociar sobre los intereses de ambos, porque a veces no son o, sino y. Hacemos esto y esto, y los dos ganamos. O sea que pueden haber intereses diferentes, pero la negociación puede ser exitosa para ambos lados, no tiene que ser conflictiva. Muy bien, se ve que lo hizo un señor con experiencia, ¿no? A ver, una cosa que me voy a preguntar, a ver, levanten la mano los matrimonios de más de 25 años de casados, a ver. Entre 20 y 25. Casi igual. Entre 15 y 20. Un poquito más. Entre 10 y 15. Mayoría. Hasta ahora, 10 y 15. Entre 5 y 10. Un poquito menos. Menos de 5. Buah. Muy bien. Por eso que decía el señor Rito Iranita es un hombre con experiencia. Evidentemente nos puso... Bueno, vamos a ver esto que decían ustedes. Hay una definición
hay una definición de negociación en los negocios, en el management, que dice lo siguiente, una definición de tantas que hay. Dice, proceso de resolución de conflictos en lo que las partes intentan encontrar un acuerdo que voluntariamente aceptarán. Uno puede decir proceso de resolución de conflictos, como dijo Pablo, o proceso de disputa de intereses, como dijo Rito. Puede haber intereses que tenemos que ver cómo lo trabajamos. En lo que las partes intentan encontrar un acuerdo que lo aceptarán de forma voluntaria. Esto es cuando, evidentemente, negociamos en el mundo de la empresa. Ahora vamos a ver los modelos que hay, si es aplicable al matrimonio, y los dos pueden salir ganando o uno ganar y uno perder. A veces cuando uno tiene más alternativa tiene que aceptarlo aunque no le guste. Ahora, ¿esta definición es aplicable a la relación matrimonial? Esta definición del mundo de la empresa, del mundo de los negocios. ¿Qué piensan? ¿O hay algo más distinto? A ver, ¿cómo? ¿Así como está ahí? Bueno, ahora voy a escucharlo con el micrófono. Sí, va a hablar. Porque te vi con muchas convicciones. Lo único que dije es que no es aplicable tal cual está ahí a la relación matrimonial. No me parece que sea tan marcado así, este conflicto lo negociamos, llegamos a un acuerdo. No porque hay un elemento que no es tan negociable, que es el amor, y que eso es lo que hace que muchas cosas se solucionen sin entrar en un ámbito tan negociable. Muy bien. Ahora vos decís sí quiero. Sí quiero. Eso es lo que estás ahí, vos acostumbrado a decir. Bueno, bien, muy bien. Muy bien. También. ¿Cómo, perdón? Depende del punto en cuestión también. Por ejemplo, si vamos a negociar para comprar una casa en un determinado lugar o no, o sea, ese punto es negociable. La fidelidad matrimonial no es negociable, por ejemplo. Depende mucho el objeto sobre el cual queramos aplicar eso. Totalmente. Muy bien. Entonces, yo acá les presento los dos modelos, los modelos que hay dentro del mundo de los negocios. Vamos a ver si dentro de estos está la relación de pareja. El primer modelo sería el modelo competitivo. El modelo competitivo que dice que la primera y única preocupación de cada parte es su propio interés. O sea que a mí lo único que me interesa es que a mí me vaya bien. A mí no me interesa cómo te vaya a vos. Ese es el modelo competitivo. ¿Este modelo es aplicable a la relación matrimonial? No. Evidentemente no, porque ahí ya no habría más relación. Ahora después está el modelo win-win, que es como yo titulé la charla, que es la negociación cooperativa. La principal preocupación de ambas partes sigue siendo su propio interés. No obstante, el interés propio incluye el impacto de la negociación sobre la relación entre las mismas y las necesidades de la otra parte. O sea que la relación cooperativa, lo que hago es, teniendo en cuenta mi interés, veo cómo impacta al otro o a la otra. ¿Esta definición es aplicable a la relación de pareja? ¿Sí o no? Si es no siempre. A ver. No, pienso que no, porque no son en una pareja, en un matrimonio, no son dos partes que negocian, sino que hay una tercera que es la pareja, que es la que tiene que salir ganando, no cada parte. Son tres en cada uno, en los matrimonios. Y hay que pensar en la tercera persona, que es la pareja. Exacto. ¿Vos decís tu nombre cómo es? Luis. Luis dice, hay una institución por arriba de nosotros dos. ¿Cómo? ¿Alguien más quiere decir algo sobre esta definición? A ver. Sí, pasás el micrófono. No debería ser, porque ahí dice que la principal preocupación, y pone la principal, sigue siendo su propio interés y no el del otro. No debería ser. En general es, porque somos egoístas, pero no debería ser. A ver, ¿no hay otra?
No, si nosotros volcamos la relación de matrimonio, la estamos comparando exactamente con el comercio, con la negociación. Sí. Pero en realidad en la pareja, en la familia, existe esta forma. Y sí es muy aplicable porque vos tenés que ceder ante la necesidad del otro. Y eso ocurre constantemente. Sí. Es un amor de ágape. Pero ahí donde vos cedes, dejas de lado tu interés. Sí, claro. O sea, fíjense entonces, ¿no? O sea que en realidad esta definición, si bien se acerca mucho más a la relación de pareja, no la abarca totalmente. Y esto es hasta donde llega el mundo de la empresa, hasta acá. Entonces yo dije, bueno, a ver, en la relación de pareja hay algo más que hay que agregarle a este tema de la negociación, si realmente lo damos así. Entonces aparece la negociación o la relación altruista. Que ahora vamos a ver qué es. Yo pongo negociación o relación, porque hay gente que le choca la palabra negociación en el matrimonio. Al principio ponía negociación y después, cuando los di varias veces estos, había gente que le chocaba negociación. Aunque todos me dijeron, sí, todos los días estamos negociando, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es esto del altruismo? ¿Qué es el altruismo? Pensar en el bien del otro. A costa del sacrificio de uno. O sea que básicamente es eso. Implica querer el bien del otro, en este caso mi cónyuge, él o ella, y el bien común, la institución de la familia, de la pareja, del matrimonio, a costa del sacrificio de uno mismo. Y esto es lo distintivo dentro del mundo, si quieren llamarle, de la negociación en el matrimonio y en la pareja. Esto no lo podemos llevar al ámbito de los negocios, porque seríamos unos malos negociadores. Entonces, es esto, la relación altruista implica que yo deje de parte de mi lado para beneficiar al otro o para beneficiar a la institución matrimonial. Entonces vamos a construir a partir de esto qué condiciones tenemos que tener en cuenta para que esto llegue a buen término. Evidentemente, los que cuando yo pregunté tienen más de 25 años de casado, han pasado por varias de estas etapas y están llegando a buen término. Aunque no todos, porque cuando a veces damos los cursos de FFF, nos encontramos cada vez más con matrimonios que después de 30 años de casado, o 25, los hijos se le van de las casas, porque ya se arman su familia, y se terminan separando. Porque tuvieron el tema del nido vacío, cosa que después vamos a referenciar. Bien, entonces, cuando uno habla de negociación, siempre lo importante es pensar en uno y en el otro, ¿sí? Siempre, en el mundo de los negocios. Ahora, cuando hablo de mi pareja, tengo que saber cómo es la persona que está al lado mío. Que puede tener 5 años de casado, 10, 15, 20 o más de 25, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, algunos factores a tener en cuenta de cómo somos. Y seguramente cosas que se vieron durante estas jornadas aquí en Huerta Grande, ¿no? Bueno, primer tema, la diferencia, ¿no? Este libro, bestseller de John Gray, que si no lo leyeron, se los recomiendo que lo lean. Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, que marca claramente la diferencia que hay entre el sexo masculino y el femenino. Solamente algunas notas que yo quiero repasar con ustedes sobre esto. Y después vamos a ver un pequeño video. Los hombres ofrecen erróneamente soluciones e invalidan sentimientos, mientras que las mujeres ofrecen orientaciones y consejos no solicitados. Él llama al primer capítulo el Señor arréglalo todo y la Comisión de Mejoramiento del Hogar. Y claro, el hombre siempre tiende a buscar solucionar las cosas. Y busca lo concreto. Y a veces la mujer nos está pidiendo eso. Yo me acuerdo hace unos años, venía tarde de un evento que tuve en el IAE, y Mercedes, que está sentada aquí, mi mujer, que está allí, eran las 12 de la noche más o menos y no se había dormido. Estaba despierta. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás despierta?
No, es que estoy preocupada porque Marcos, que es mi tercer hijo, que cumplió 18 años hace poquitos días, se pegó un golpe en la cabeza y tiene el cuero cabelludo un poco flojo. Y estoy preocupada. Entonces, yo como hombre le dije, bueno, llamaste al médico. No, mira si voy a llamar al médico a esta hora, lo voy a despertar, lo voy a molestar, ¿no? Y claro, evidentemente, mi instinto de hombre dice, pero yo, si no llamamos al médico, yo a dormir no me voy. Con lo cual, inmediatamente agarré el teléfono, llamé al médico, lo desperté y le comenté lo que le pasaba a mi hijo, me dijo que le haga unas pruebas y que lo vuelva a llamar. Y le hice unas pruebas, lo volví a llamar, no había pasado nada. Pero el hombre tiene ese instinto de impulsar a buscar la solución. Como me pasó una vez también en uno de estos cursos de FFF, que un matrimonio, él me decía, cuando la inflación empezó a subir allá por el 2007 más o menos, ¿no? Que no era tanto como ahora, pero... Entonces, dice, sí, me pasó el otro día. Dice, mi mujer me llamó a las 10 de la mañana, yo estaba en una reunión, vi que sonaba el celular, bueno, vi que era mi mujer, salí de la reunión, la atendí y me empezó a comentar que el Mendicrin había subido de precio, que la leche había subido de precio, que todo estaba caro y que el pan lactal y esto y lo otro y lo otro y lo otro y me necesitaba comentármelo. Y yo, ¿qué le pregunté? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Y ella dijo, nada. Era para contártelo. Pero el hombre busca esa tendencia a la solución. Bueno, entonces en eso somos distintos. Después, los hombres tienden a apartarse en forma brusca y pensar silenciosamente acerca de lo que le está perturbando. Las mujeres sienten necesidad instintiva de hablar acerca de lo que les perturba. Esa es otra gran diferencia. El hombre cuando tiene un problema se encierra. Y la mujer lo tiene que hablar. Por eso la neurofisiología, la neurociencia, cuando estudia el cerebro del hombre y la mujer, saca varias conclusiones. Por ejemplo, una conclusión que saca es cuántas palabras hablan por día los hombres y las mujeres. Las mujeres hablan más o menos entre 12.000 y 14.000 y los hombres 4.000 más o menos. Con lo cual es otra gran diferencia. No es una virtud, un defecto, porque a veces no, es un defecto hablar mucho, no. Es una característica de la mujer y es una característica del hombre. Entonces, ¿cuál es el desafío del hombre? ¿Cuál es el desafío del hombre? No. Escucharlas. Ahora, ¿cómo? Como obligación. Eso no es una negociación. Eso es una imposición. No, por supuesto, sí, pero como una obligación. Bueno, entonces, escucharlas. Ahora, escuchar implica no poner cara de escuchar. ¿No? No poner cara de escuchar, sí, bueno, deja que hable un poquito y ya sé. Porque, ojo, porque el lenguaje corporal, 60% de la comunicación pasa por los gestos. Con lo cual, lo advierte si aprende que le estoy poniendo cara de que lo estoy escuchando cuando no lo estoy escuchando. Y el desafío de la mujer con los hombres, ¿cuál es? No, ¿cómo dejarlo solo? ¿Cómo dejarlo solo? ¿De encontrar el momento o? Respetar los silencios. Muy bien. Un aplauso acá para el señor, un aplauso. Cuando una mujer te habla y te pregunta, no está esperando que vos le des una respuesta. Y si das la respuesta, se enoja, porque la función de ella es hablar, no escuchar. Entonces, lo que vos necesitas es silencio, pero ahí perturba su interés, que es querer hablarte. Entonces, si te trae un problema, no le des una solución, porque no es la solución. Muy bien. ¿Querés pasar acá, no? Bueno, muy bien. Bueno, por eso dicen que cuando Jesucristo se apareció, a la primera que se le apareció fue a María Magdalena. Para asegurar que la noticia se difunda. Bueno, bien.
Otro tema de los estudios de la neurofisiología o neurociencia es que las mujeres tienen una visión mucho más amplia, mucho más superficial y amplia, ven más que los hombres. Y el hombre tiene una visión mucho más focalizada. Y a mí me pasa constantemente. Mercedes me dice, anda a buscar, ¿me vas a buscar por favor, el remedio en el estante del baño? Y yo voy al estante del baño y no lo encuentro. Y no lo encuentro. Ahí te pasa lo mismo, ¿no? Y después viene ella y ella dice, ¿ves que acá estaba? O lo puso abajo, lo puso arriba, lo puso con un costado distinto. Pero el hombre va derecho a donde graficó que estaba. Bueno. Bien, los hombres se sienten estimulados cuando se sienten necesitados, las mujeres se sienten estimuladas cuando se sienten apreciadas. El hombre valora mucho más el fondo, la mujer las formas. ¿Tá? Y los hombres precisan fundamentalmente un amor basado en la confianza, la aceptación y el ser estimado, y las mujeres necesitan ese amor basado en la solicitud, la comprensión y el respeto. Porque las mujeres razonan más desde la afectividad y los hombres más desde la racionalidad. Por eso una mujer necesita ser escuchada, comprendida, piropeada, sorprendida. Por eso es que no es lo mismo un efecto cuando un hombre le escribe una carta a su mujer, o le trae un ramo de flores, o le regala un chocolatín con un mensaje, que al revés. Porque la mujer está esperando eso. No quiero decir hace cuánto que no lo hacen, pero es un buen detalle porque la mujer razona desde la afectividad. Entonces, ese detalle de cariño lo valora mucho más que el hombre, porque tiene una forma de razonar distinta. Bueno, les voy a poner un pequeño video, tal vez algunos lo vieron, pero ilustra mucho esto, de Mark Gundor, que habla sobre los dos cerebros, que ilustra esta parte. I want to start with men's brains. All right, now men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box, all right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. It's like... And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. A man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing.
And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop it! You can't possibly be watching anything!" I'm not. Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. Women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. And I've had women say, "Oh, it's nothing. Can I go in his nothing box with him?" Besides, you'll walk in there and go, You know, this place could really use some pictures. Nice little table over here, some flowers. No! Now this handles the way men and women handle stress. Okay? When a man is stressed out, all he wants to do is run to his nothing box. A woman will see a man in that vegetative state, she'll come up and go, "What you thinking about?" Nothing. "We got to think about something." No, I was thinking about nothing. Now, when a woman is stressed out, she has to talk about it. If she doesn't talk about it, her brain will literally explode. See, a lot of guys, they feel obligated when you start explaining all your stress, they feel obligated to fix you. Right? Because that's what a man does. A man only tells his troubles to another man in hopes that that man will help fix it. Okay? But she's not a man. And you try and fix her, she's gonna kill you. Right? Advice. She doesn't want your help. She wants you to shut up and listen. And a couple of ladies. That's right, you tell him. Tell him to shut up. Bueno, muy bien. Entonces, primera gran diferencia a tener en cuenta, ¿no? Hombres y mujeres distintos para esta buena relación conyugal. Entender lo que pasa por un lado y por el otro. Segundo tema, el tema del carácter y la personalidad. Que acá no tiene nada que ver con lo femenino o lo masculino. Entonces el carácter, según estudian los psicólogos y los sociólogos, es algo que es como que viene con nosotros, o sea que es como algo más fijo o semifijo, es como algo genético. Es difícil de modificar o cambiar, solo de repente enfermedades cerebrales nos pueden hacer cambiar el carácter, pero es algo que lo traemos con la genética, con nuestro ADN. En cambio la personalidad, a partir de nuestra vida, de nuestros éxitos y fracasos, de nuestros achaques y nuestro desarrollo, se va modificando. Entonces hay una señora que se llama Magdalena Benedict, no sé si alguno la conoce, que escribió un libro que se llama Caracterología, un muy buen libro, que ella explica que el carácter es algo más difícil de entender porque hay diferentes caracteres. Están los caracteres de reacción primaria y secundaria. Los primarios son nerviosos, coléricos, sanguíneos y linfáticos, de menos nerviosos a más nerviosos, y los secundarios son sentimentales, apasionados, flemáticos y apáticos, de más sentimentales a menos sentimentales. Esto tiene que ver cómo nosotros enfrentamos un problema o una reacción. En general, una reacción primaria es cuando enseguida reaccionamos, una cosa que es como un fósforo, ¿no? Como una reacción enseguida. En cambio, una reacción secundaria es más lenta en reaccionar. Termina reaccionando, pero mucho más espacio que el primario. Pero además aparecen los
emotivos y poco emotivos. Emotivos están en amarillo, ¿eh? Emotivos y poco emotivos. La emoción es una alteración del ánimo pasajera y profunda. Entonces están los amarillos son los emotivos y los pocos emotivos. Y para complicarlo más, luego aparecen los activos y los no activos. Activo es una persona que siempre está con mucha energía, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, y los no activos, en cambio, son más tranquis. De repente son más creativos, más de invento, pero no son tan activos. Por ejemplo, esta mujer siempre decía que una pareja a la antigua era un hombre muy activo, muy trabajador, muy fuera de su casa, muchas veces una hormiga trabajadora, y una mujer muy romántica o emotiva, donde lo único que le encantaba que le digan piropos, que la sorprendan, ¿no? Hoy muchas veces cambió esa relación. Entonces, otro tema a tener en cuenta es ¿no? El carácter y la personalidad, que pueden ser ansiosos, extrovertidos, introvertidos, tímidos, pacientes, proactivos, serios, etc. Está bueno que, si ustedes no lo hicieron todavía, que se hagan este test de caracterología. Lo pueden bajar de internet seguramente, o comprarse este libro que se llama Caracterología, de Magdalena Benedit con B larga, y se hacen el test para entender todavía aún más, incluso si están hace muchos años de casado, también para afirmar, en todo caso, cómo es la persona que tengo al lado, que no tiene nada que ver, como dije antes, con el tema de ser hombre o mujer. Bien. Luego está el tema de los matrimonios que son afines y complementarios. O sea, el matrimonio afines es fácil lo cotidiano. Por ejemplo, los dos son afines al horario, los dos les gusta un mismo deporte o una misma recreación. Y esto no hace falta haber nacido con la afinidad, uno puede desarrollarla. De hecho, yo con Mercedes me puse hace 2 años a jugar al golf desde cero. Porque encontramos que era un espacio afín a los dos y empezamos de cero a hacer un deporte. Y uno puede encontrar esa afinidad en cualquier hobby o en cualquier recreación. No hace falta tenerla desde el origen. Ahora, esto es más fácil la convivencia diaria. Los complementarios, lo cotidiano es más difícil. Por ejemplo, uno es lector y el otro no. Entonces hay que complementarse, y acá es donde hay que trabajar más en el complemento. Entonces hay que ver si en realidad a mi esposo o a mi esposa le gusta algo o tiene tal o cual hábito y yo no lo tengo, ¿cómo lo complemento? Por ejemplo, bueno, yo pongo ejemplos de mi vida cotidiana, ¿no? Pero a Mercedes le gusta ver novelas de noche para dormirse, y a mí me gusta leer a veces. Entonces le he encontrado la solución, un audífono inalámbrico. Entonces se pone el audífono inalámbrico, yo puedo leer y no me interrumpe, y ella puede ver la televisión. Entonces hay que buscar la forma de complementarse. Bien, tercer tema, el tema de las fortalezas y las debilidades de cada uno. También conociendo al otro, siempre con el tema de conocer al otro. Entonces, toqué una tecla que no corresponde. Ahí está. Entonces, ¿en qué fuerte o en qué es débil mi esposa o mi esposo? Si yo sé que mi esposo, por ejemplo, no es muy hábil en arreglar artículos eléctricos del hogar, o en arreglar temas que tienen que ver con canillas, o temas que tienen que ver con la jardinería, mejor no se lo pido. Porque lo voy a poner en una situación incómoda que además no solamente no va a arreglar, sino va a seguir rompiendo más. O al revés, digo, si mi mujer tal vez no es tan buena gourmet, no voy a pedirle cosas extravagantes. Y me conformaré con lo que me da de comer, si ella hace la comida, o con las cosas que hace cotidianamente en la casa, porque por más que también a nosotros nos toca hacer las cosas. Pero saber en qué es fuerte y en qué es débil cada uno. Y no ponerlo en una instancia de incompetencia para después chillarle. Entonces, tercer tema, ¿no? Fortalezas y debilidades de cada uno. Y de esto se trata, ¿no? Dejar de pensar solo en mi parte para pensar también en la parte del otro. Esto que hablábamos antes del tema del altruismo.
Después el tema de las discusiones y los conflictos. Evidentemente, y los que más años de casado tienen, saben que esto es imposible, que no exista en el matrimonio. Siempre hay discusiones y conflictos. El tema no es que no haya, sino es cómo lo gestionamos, qué cosas tenemos en cuenta. Y muchas veces, sobre todo los hombres, tenemos que saber que a veces las cosas no se solucionan solo con la cabeza y la razón, sino que hay que poner el corazón delante de la cabeza. Por eso dicen que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y a veces va más la caridad que la justicia. Y es una virtud mucho más elevada, la caridad, que la justicia. Entonces a veces hay que saber hasta dónde yo sigo discutiendo o escalando un conflicto. Ahora, muchas veces no es lo que decimos lo que lastima, sino cómo lo decimos. Ahí está el tema de la forma, en cómo decimos las cosas. Porque a veces decimos las cosas queriendo lastimar al otro. ¿Solamente para qué? Para ganar en la partida. O para decirle, ¿viste que yo tenía razón? ¿Viste que no te pudiste salir con la tuya? Y entonces aquí le estamos ganando en la negociación. Como decía aquí Luis, ¿no? O sea, estamos ganando yo, pero está perdiendo el matrimonio. Entonces no es lo que decimos, sino como lo decimos. Después, muchas veces esto, ¿no? Nos metemos en un berenjenal que empezamos a escalar, y decimos, ¿y esta discusión por qué la empezamos? Porque después nos desviamos y empezamos a sacar temas del pasado, temas que de repente teníamos escondidos bajo la alfombra, y solamente por amor propio y orgullo de querer ganar la partida. La salida de una discusión implica ampliar o restringir nuestro punto de vista a fin de integrar el punto de vista del otro. Es decir, yo me encierro en lo que yo solamente pienso y yo tengo razón y no amplío o restringo el punto de vista para entender y ponerme los zapatos del otro, muchas veces la discusión va a seguir y el conflicto va a aumentar. Y cuando el conflicto aumenta, puede llegar a momentos feos o difíciles de continuar. Y después, bueno, lo que todos escuchamos y varias veces aprendimos, ¿no? Que es la discusión debe ser cortas, concretas y hay que evitar que sean delante de los chicos. Bueno, muy bien. Mantener actitud positiva hacia la pareja. Son las actitudes las que hacen que una misma experiencia sea agradable o dolorosa. La actitud pasa por lo que digo, cómo lo digo y cómo acompaña mi gestualidad, mi lenguaje corporal a lo que yo estoy comunicando. Y la actitud es la experiencia, si lo digo bien, la experiencia afirmativa en la relación. Bueno, antes de seguir con esto, vamos a ver un primer pasaje de una película que hace muchos años, tal vez algunos la vieron, que es La Guerra de los Roses. Vamos a ver unos pasajes, todos juntos, de este inicio de este matrimonio. Después vamos a ir con los slides y después vamos a pasar un par de pasajes más. ¿Alguno ve en este matrimonio hasta este momento algún ruido? A ver, ¿qué ruido? Espera. Él la desautoriza a ella en público y la hace quedar en ridículo. ¿Y lo termina arreglando eso? No. ¿No lo termina arreglando? No, hay ironía en su frase. Bien. ¿Alguien ve algún otro ruido? Que no hablaron el tema del dinero, al menos en cómo lo van a gastar. Ella le hizo un regalo caro y quizás no lo habían conversado antes. Y después el tema, bueno, de los chicos, en cuanto a qué le damos a los chicos. Ahí igual en la película habla solo de los caramelos, pero parece que no tuvieron una conversación previa de eso. Bien, ¿algo más profundo? No, perdón, no quiero desautorizar lo que dijiste, ¿no? No. Digo, algún ruido más profundo. A ver, allá atrás. O voy para atrás, permiso.
A ver. Espera. Que él no la valora a ella. ¿Dónde lo notaste? Ahí en la cena. Que ella estaba contando una historia y él trató de abreviar para quedar bien. Le pareció que era pesado y prefirió quedar bien con los socios y bueno, desprestigiando lo que ella decía. ¿Y eso puede tener un efecto en el futuro? Y sí, por supuesto. Bueno, este comentario va con el tema de la ironía del primero, ¿no? O sea que ahí puede haber algo que si no se lo soluciona, evidentemente puede causar un problema de futuro. No, y la mentira, que se ve también como que los dos se metieron en una mentira, como que ya eso a nivel matrimonial no está bueno. No, o sea, el cuento que hicieron, o sea, todo el cuento, o sea, que en un momento le hicieron a los socios, como que ella en un momento va a decir algo, le dice que como que la situación esa, me parece como que no se veía mucha una unión matrimonial o una afinidad matrimonial muy clara. ¿Lo del cuento de Baccarat? No, pero no era una mentira. Lo que pasa es que ella no sabía cómo contarlo. Y ahí está la ironía, ¿no? Parece que su única ambición es la plata, la casa, las cosas económicas. Ahí vemos, ¿no? Ahí hay algo más, de repente, de ADN de ese matrimonio. Hay una ambición desbalanceada, tal vez, ¿no? En el tema de que él está aspirando cosas que de repente, como dijeron por ahí, no lo conversaron previamente. Entonces hay una alineación que si eso no se conversa, puede generar ruidos en el futuro. Aunque hay buenísimas cosas. Hay buenísimas cosas que pasan. Un proyecto conjunto, él se está rompiendo por tener una carrera, una ambición noble, por sacar a la familia adelante. Y además otra cosa importante, al final él termina reconociendo su error. Y se terminan riendo. Con lo cual es como que ahí cerraron una pequeña herida que habían abierto en la mesa, ¿no? A mí me parece cuando ella se ríe de cómo se rió él, que le baje la autoestima y eso no está bueno, sobre todo que eran sus jefes. Al contrario, ella tendría que haberlo apoyado y no reírse para que él se sintiera mal después. No, pero eso lo hace en la cama después. Él la burló primero desautorizándola. Bueno, evidentemente no hubo un buen trato. Después vamos a ver cómo continúa. Bueno, pero parecería como que esto es una cosa normal muchas veces y que si no la atacamos a tiempo nos puede generar ruidos. Bueno, entonces, después, el tema de las concesiones. Esta es una película, muy buena película, Alguien tiene que ceder, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que hablamos al principio, porque este es otro elemento importante de la negociación. Las concesiones. Entonces, ¿debe existir una política de concesiones o las concesiones en el ámbito conyugal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, lo dijeron al principio. O sea que muchas veces nosotros, para que mantengamos ese delicado equilibrio, concedemos. O sea que hay concesiones. Ahora vamos a ver qué características y cómo se tienen que ilustrar esas concesiones a la luz de la relación matrimonial. Porque existir, existen. Si no hubiera concesiones, sería toda imposición. Y ahí, claramente, que el matrimonio tendría un corto ciclo de vida. Ahora, ceder muchas veces significa recuperar más de lo cedido. Y esto tiene dos connotaciones. Una es el ceder y diciéndote, acordate de lo que te acabo de ceder. Tenés una deuda conmigo para la próxima, y te lo anoto en el activo, ¿no? La otra es, estoy cediendo con ánimo de qué. No, con ánimo de pedirte algo, no, eso es un toma y daca. Estoy cediendo porque estoy tratando de que nuestra relación en el ámbito del matrimonio mejore. O sea, recuperar más de lo cedido tiene esa significación para que mejore nuestro matrimonio.
Entonces, la única concesión, porque el ceder implica un sacrificio, desde el altruismo que vimos antes, claramente que implica un sacrificio, ¿tá? La única concesión válida es ceder por amor. Es la única concesión. O sea que vos estás cediendo buscando el bien del otro y buscando el bien matrimonial. Por supuesto que hay cosas mucho más chiquititas, ¿sí? Pero cuando uno tiene que ceder, y a veces ceder en las cosas cotidianas, cuando uno a veces viene del trabajo cansado y de repente hay que ir a buscar un chico, y tu mujer está de repente haciendo cosas del hogar o haciendo otra tarea, y vos ya entraste en tu casa y decís, tengo que ir a buscar un chico al dancing, tengo que salir otra vez. Y ahí, ¿cuál es el trade-off que uno hace? ¿Voy yo o a ella? No hay alternativa, excepto que tengas un hijo adolescente que vaya a buscar. Claro, unos cuantos yernos. Pero evidentemente ahí está el sacrificio. Ese sacrificio es el que después depositamos en la cuenta corriente de la afectividad. Que cuando necesitamos ir a girar en descubierto, está ahí depositado y tenemos saldo. Por eso que ese sacrificio debe ser capitalizado. Porque nos estamos sacrificando por amor al otro. Eso significa la concesión. La concesión que te doy para que vos me des no sirve en el largo plazo. Porque siempre ahí claramente es pecuniaria, ¿bien? O es onerosa, me la debes. Y la concesión es por amor. Ahora, 2 notas del amor. Una de San Pablo. Esta la conocen bien, ¿no? Pero la repasamos. El amor es paciente, es benigno, no es envidioso, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambicioso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra con la injusticia, se complace con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo dice San Pablo, ¿no? No lo podríamos decir nosotros. Pero es bueno de vez en cuando recordarlo, lo que significa el amor. No estaba casado. Bueno, lo que significa el amor. Claro. También se le hubiera dicho al padre Jorge Fraile hoy, ¿no? Bueno, entonces, esto significa el amor para San Pablo. Ahora, hace unos domingos atrás, cuando todavía estábamos en el tiempo de Pentecostés, en la misa del domingo tocó el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan donde Jesús le pregunta a Pedro. Y a mí me llamó la atención, por eso lo puse acá, porque en la homilía el cura comentó algo sobre esto, ¿no? Entonces, él dice, Jesús, dijo Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Porque Pedro no lo entendía. ¿Qué significa amar? O sea, el amor significa querer el bien del otro. Y Pedro estaba pidiéndole, vacíate vos para darme todo tu ser hacia mí. Y como no lo terminaba de entender, porque el querer, ¿qué es? El querer es algo que yo apetezco o deseo para mí. En cambio, el amor es querer el bien del otro. Es salirme de mi ser para ponerme en el ser del otro. Y este es el significado del Evangelio que tiene acá, este trasfondo. Como no lo entendía, tuvo que bajarse al me quieres. Y esto es lo que nosotros tenemos que a veces pensar en nuestra relación matrimonial, porque muchas veces se nos filtra el egoísmo, del me quiere, de que el yo quiero. Yo te quiero, sí, claramente te quiero, pero ¿qué significa, qué diferencia hay entre el querer y el amar? Ahora, volvemos a las concesiones. 2 condiciones de las concesiones para que funcionen. Deben ser reconocidas y agradecidas. Reconocidas por el beneficiario o la beneficiaria y agradecidas. ¿Por qué? Y porque uno se tuvo que sacrificar. Y si vos te sacrificaste y no te lo agradecieron, no estoy depositando en la cuenta corriente de afectividad. Entonces, reconocidas y agradecidas.
Y la segunda es, no deben ir siempre de un solo lado, para no caer en los matrimonios mochila, donde uno aguanta todo. O el hombre pollerudo o la mujer maniatada, porque termina explotando. Entonces, esas son las condiciones para que las concesiones por amor funcionen. Agradecidas y reconocidas y no de mochila. Y luego el tema que hoy hablaba el padre Jorge, ¿no? También del amor entero, y el tema este que tiene que ver con la cabeza y el corazón. Porque el que nos impulsa el sentimiento muchas veces es el corazón, y la cabeza gobierna a través de la inteligencia y la voluntad. Entonces, por ejemplo, si una persona no comió durante un día y ve una torta de chocolate y es diabética, por ejemplo, el corazón le impulsa a comerse la torta de chocolate. En cambio la cabeza, ¿qué le dice? No podés. O sea, la inteligencia debe iluminar al corazón. ¿Por qué? Porque el corazón siente, no piensa, y si el amor se reduce solo al corazón, ese sentir tiene plazo de caducidad. Y se transforma en líquido, como ese libro que se llama Amor Líquido. Y cuando se deja de sentir, entonces aparecen los problemas. Porque el sentimiento es un estado afectivo del ánimo producido por causas que te impresionan vivamente. Entonces cuando vos... ¿Pasó algo o no? Ah, está bien, bueno. Cuando vos dejás de sentir, que son los primeros años del matrimonio, eso desaparece y buscamos muchas veces de las cosas que queremos buscar, esos consuelos, esas ternuras, esos cariños en otro o en otra. Como ayer le pasaba a Susanita, con Arturito. Bien, bueno. En cambio, lo que va con la cabeza lo ve la inteligencia y elige sentir y amar para siempre. ¿Por qué? Porque la inteligencia es la que nos ilumina y la voluntad es la que nos permite conducir a través de la inteligencia. Entonces, cuando la cabeza gobierna, eso significa amar para siempre. Bueno, ¿qué pasó al final? ¿Se confirmó los ruidos de los primeros pasajes o no? ¿Qué comunicación hay? Cero. ¿Cómo la trata él a ella? Con desprecio. Con desprecio, con descalificación, vergüenza. El otro día leía en un artículo de un diario que este señor que se encarga, Joel Gottman creo que es, de relaciones de pareja, de investigación, decía que uno de los motivos de las separaciones es el desprecio. El desprecio es la descalificación del otro. Además de la crítica, el encerrarse a uno mismo, otros motivos, ¿no? Pero el desprecio. Y aquí la verdad es que, ahora vamos a ver, ¿no? Las termitas de la relación, pero se confirman, que es no interesarse básicamente por el proyecto de ella, cuando ella se queda con ese tiempo libre para poder canalizarlo, conducirlo por otro lado. Entonces, vamos a meternos con esto para entrar en la etapa final, que es las termitas en la relación. Que son como, si querés puedes prender la luz de vuelta, Juanqui. Son como un tablero de control, luces amarillas, que cuando aparecen hay que tratarlas, porque si no las tratamos empiezan a deteriorar la relación. Y es mejor agarrarlas al principio, porque después tenemos el problema, como vimos ayer en el caso, que es muy difícil poder arreglarlo si no hay un cambio de actitud a partir del reconocimiento de la situación. Entonces, la primera termita es el egoísmo. Pensar solamente en mí, en mi proyecto, en mi persona, y muchas veces incluso hasta con la buena intención de decir no, porque quiero sacar la familia adelante, ¿quién va a pagar esto? Quiero dar una buena educación a mis hijos, que tengan unas buenas vacaciones. Y a veces uno se encamina bajo esa excusa noble que a veces se puede transformar en una
en un camino de egoísmo, porque uno se va encerrando y autojustificando y autorreferenciando. Entonces, aquí está la comunicación entre los cónyuges para balancear hacia dónde queremos ir. Luego está la indiferencia. La indiferencia es no solamente pensar en mi proyecto, sino que no me interesa lo que vos hacés. Y esto, cuando se empieza a profundizar, es muy difícil volver para atrás. Porque la descalificación y el desprecio son hermanas de esta. Y por último se llega a esto, que es las vías paralelas. Yo hago mi proyecto, vos haces el tuyo, convivimos en el mismo techo, superficialmente hablamos de las cosas, y cuando los hijos se van, nos separamos, que aparece el nido vacío, ¿no? Porque lo único que nos unificaba era, por un tema de concepto familiar, mantener esa armonía por los hijos. Ni pensar cuando aquí se mete la infidelidad, ¿no? O sea, se destruye mucho más rápido cuando hay vidas paralelas, cuando hay proyectos paralelos. Que puede haberlo los proyectos paralelos, pero que si se combinan son riquísimos. Porque yo me intereso por el proyecto de uno o del otro. ¿Qué diferencia hubiera sido Michael Douglas, que cuando viene Katherine Turner, que es la actriz, con el proyecto del paté, en vez de tratarla como la trató, la apoya y la impulsa a que lo haga? ¿Ven? Ahí es un proyecto diferente, pero con una comunicación enriquecedora y no descalificante. Bien, estas son las tres más difíciles y hay que tratarlas. Luego la comunicación. La comunicación, que no es solamente lo que nos pasa día a día, sino la profundidad en la comunicación. La Sociedad Argentina de Tratamiento Familiar dice que el 60% de los divorcios viene porque falla la comunicación. Y la comunicación hay que mantenerla fluida a través de la intimidad conyugal, que ahora después vamos a verlo. A veces el dinero, lo que hablaron hoy a la mañana, de las billeteras compartidas, de no tener un proyecto de ambición conjunto, que es lo que también le pasa a este matrimonio de los Roses. Y de esto hay que hablar, porque puede ser una termita que a la larga nos termine deteriorando. A veces los parientes que se meten dentro de la familia chica, que es papá, mamá y los hijos. Esa es la familia chica. Y los parientes tienen que estar rodeando a la familia, no meterse en el medio. Por supuesto que hay situaciones de cuidado y de salud de los padres que demandan, por un acto de misericordia, el cuidado, y está muy bien, además porque lo dicen los mandamientos. Pero cuidado cuando el hombre o la mujer pone a los padres o a sus padres o a sus hijos antes que a su cónyuge. Y el orden es primero mi esposa o mi esposo, y luego los hijos, y luego los padres, y luego los hermanos. Y seguramente tendrán miles de anécdotas de gente que se metió en el medio, o hermanos o padres que terminaron deteriorando una relación matrimonial. Y de esto también hay que hablarlo. Sí. El chusmerío o la desacreditación del otro o la otra, cuando uno empieza a hablar mal del otro. Y esto también empieza a ser una termita, porque estoy saliendo del ámbito de la intimidad. No advertir que el buffer de alguno está agotado. A veces el buffer es ese tema de la memoria de la PC, que cuando no entra más no se puede grabar más nada. Bueno, el buffer nuestro es cuando estamos agotados, y a veces hay que tomar un respiro, y a veces es bueno que tu esposa o tu esposa te lo recomiende. Parar, bajar un cambio, como dicen los chicos, ¿no? No vivir a pleno la lealtad y la confianza. Cuando esto empieza a minarse o a fallar, evidentemente empiezan los ruidos. Y por último, la escalada irracional, que es esa escalada de querer ganarle al otro, por un tema de amor propio. Bueno, algunas recomendaciones, que me quedan 5 minutitos. Evitar los roces, a veces implica un sacrificio, pero hay que saber cuándo hablar las cosas y cómo hablarlas.
sobre todo los de carácter primario, que se lanzan a corregir al esposo o la esposa inmediatamente. Hay que saber encontrar el momento de decir las cosas. Escuchar siempre. Un buen negociador se pasa más tiempo escuchando que hablando. Escuchar siempre, el hombre y la mujer. Interesarse por los proyectos, por las ambiciones, por sus temas diarios, por sus temas personales, que es ese llamado de 1 o 2 veces por día, a ver cómo te fue con tal o cual trámite, o tal o cual gestión, o tal o cual acto con los chicos que teníamos que hacer, o tal o cual plan de trabajo. Humildad para perdonar y pedir perdón, que es heroico, porque nos cuesta, porque el amor propio nos tira a querer salirnos con la nuestra. Entonces, el perdonar cuando el otro se equivoca es muy grande, a pesar de que puede ser una injusticia o que no se repare eso, si no se puede reparar, y el pedir perdón cuando me equivoco. Y le diría que después de la caridad, la virtud que le sigue, decía Juan Pablo II, es la humildad, porque es reconocer la debilidad de la criatura. Y en el matrimonio también lo tenemos que hacer. Paciencia, que significa evitar el nerviosismo y la histeria. La paciencia que nos da paz y serenidad. Y como me decía uno, lo que pasa es que en el matrimonio es como un auto usado, me decía. Porque los defectos los descubrimos a los 100.000 kilómetros. Entonces, si vos después de 20 años de casado, tu esposo o tu esposa, por ejemplo, sigue apretando el pomo del dentrífico en el medio, no intentes ya cambiarla o cambiarlo, porque ya está con el envase, digamos. Entonces, paciencia, un acto de amor y vas corriendo al dentrífico. O como me dijo una vez una señora en Rosario, o que me bajen la tapa del inodoro. Bueno, paciencia, un acto de amor y adelante. Nunca arrastrar a la batalla, decía Sun Tzu, que escribió el arte de la guerra. Nunca se dejan arrastrar a la batalla. Vivir los momentos de crisis como momentos de oportunidad y crecimiento. A veces las crisis aparecen en los matrimonios y hay que tratar de sacar lo bueno de la crisis, capitalizarlo para poder ser uno. Decía la esposa de Superman, Christopher Reeve, que falleció hace unos años, que tuvo una paraplegia durante varios años porque se cayó de un caballo, que el momento de mayor fecundidad de su matrimonio fue cuando ella en los últimos años lo estaba cuidando en la cama. De los problemas, más que preocuparse, hay que ocuparse. Esto más para las mujeres que para los hombres, ¿no? Hay que ocuparse. Bien, bueno. Cuidar la grandeza de las cosas pequeñas. En lo cotidiano nos ganamos, como decía mi padre Jorge Fraile, la santidad del matrimonio. En lo cotidiano, en las pequeñas cosas, no en las grandes cosas. Crear proyectos para construir recuerdos. Y los proyectos tienen en esas cosas que a veces tenemos que estar innovando en la rutina que hacemos. Ayer le comentaba cuando di el caso de mi grupo, ¿no? Que innovar significa que hacer cosas que se disparan los mismos circuitos cerebrales que se nos disparaban cuando estábamos de novio en la primera parte del matrimonio. Hay sustancias químicas que se llaman dopamina y norepinefrina que se disparan. Y eso oxigena la relación. A veces me preguntan si se puede comprar en la farmacia esas sustancias, pero no, hasta ahora no las encontré. Exactamente. Bueno, cuidarse mutuamente, sostenerse uno al otro. Esto es un equipo, no es un proyecto de uno, es un proyecto de los dos. Conservar la intimidad conyugal, que es el momento de nuestra comunicación. Y si lo encontramos, tenemos que cuidarlo. Y esto no significa que tenemos que irnos al Caribe una semana. Ojalá que podríamos y está muy bien. Pero significa encontrar un momento de diálogo semanal para hablar sobre nosotros y nuestra relación. Y el proyecto matrimonial con nosotros y con los chicos. Y a veces, como ayer le decía, puede ser una salida a pasear al perro. Entonces, la intimidad conyugal es la que está alimentando la comunicación. Y si la encuentran, cuídenla. Y no es salir con los amigos, que está muy bien. Pero si salimos con los amigos, no hablamos de nosotros. Cuidar el vocabulario y la facha, de hecho ya han hablado ayer,
y no perderla, y cuidado con las palabras, las malas palabras. Y saber corregir es una obligación grave de los esposos. Corregir solamente por amor y todo con rectitud de intención. La rectitud de ser mejor persona para vos y que vos seas mejor persona para mí. En ese amor recíproco de ida y vuelta. Bueno, y vamos terminando. Entonces, 10 puntos para que se lleven a la casa. Antes de tomar una decisión que impacte en el matrimonio, siempre ponte en lugar del otro. De esto se trata de lo que estuvimos hablando, ¿no? Siempre ponte en el lugar del otro. En tiempos de crisis sean uno solo, porque se necesitan ambos. Cree siempre lo mejor y no lo peor de tu esposo o tu esposa. Nunca estén enojados los dos a la vez, cosa no fácil. No fácil, pero bueno, es una aspiracional a poder luchar por ello. Si uno de los dos debe ganar la discusión, deja que sea el otro, cosa no fácil, porque ahí está el tema del amor propio. Si tienes que corregir, hazlo con amor, delicadeza y sentido positivo. No para salirte con la suya, sino para enriquecer el matrimonio. Nunca menciones errores del pasado, que a veces nos hacen volver para atrás. Nunca se vayan a dormir sin haber hecho las paces por una discusión. Al menos una vez al día, hazle un comentario amable o ten un gesto de amor. Ese detalle diario y cotidiano que es la grandeza de las cosas pequeñas. Y cuando te hayas equivocado, admítelo y pide perdón, y si se equivoca, perdónale. 10 puntos para que se lo lleven. Por último, evaluar constantemente nuestra relación. Y a veces preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos une y qué nos divide? ¿Qué cosas nos unen? ¿Qué cosas no estamos de acuerdo? Porque sobre las que no estamos de acuerdo tenemos que trabajar. ¿Qué no funcionó esta vez que no terminamos bien? ¿Qué aprendimos de lo que no funcionó? ¿Me equivoqué yo? ¿En qué tengo que cambiar? Es una autorreflexión para poder mejorar. ¿Qué haré distinto la próxima vez? La relación matrimonial es un proceso de mejora continua, de aprender para amar. ¿Y esto de qué depende? De la agenda de cada uno. Porque tenemos en nuestra agenda y las electrónicas ahora de todo. Tenemos agenda para nuestro trabajo, agenda para nuestros amigos, agenda para nuestra diversión, agenda para nuestros proyectos, y de repente no tenemos agenda para nuestro esposo y nuestra esposa. De las cosas que tenemos que hacer cotidianamente o semanalmente o mensualmente con él o con ella. Y eso tenemos que también agendarlo. Poner este proyecto, que es el más importante de tu vida y de la sociedad, porque si no hay un matrimonio no hay familia, si no hay familia no hay sociedad, en tu agenda. Cuando programas el día de aniversario con anticipación, detalle pequeño y grande. Cuando no te apartes de tus caricias y cuando tomamos de la mano sabemos agradecer ese momento. Ese momento de recuperar, caminar tomados de la mano. Y qué lindo es ver matrimonios de muchos años de casado tomados de la mano, ¿no? Cuando hacemos todo esto, estamos amando. Bueno, y para terminar, como decía Santa Teresa, esta frase muchos la conocen, estas cosas tienen el amor, que olvida el propio contento para estar pendiente del contento del amado. Te vacías de vos para volcar todo en él o en ella. O como decía San José María, para que en el matrimonio se conserve la ilusión de los comienzos, la mujer debe tratar de conquistar a su marido cada día. Y lo mismo habría que decir al marido respecto de su mujer. O sea, desde los inicios para siempre, para cada día. Bueno, para terminar, aquí al final le van a dar una tarjetita a cada uno para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, con las termitas de la relación y el decálogo de la negociación altruista. A veces me piden imán para la heladera, pero todavía no lo hice. Pero para que se lo lleven. Bueno, muchas gracias. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo puedes